Imagina esto. Después de meses de anticipación, la NASA finalmente revela al público su conjunto completo de imágenes y datos sobre uno de los objetos más enigmáticos que ha entrado a nuestro sistema solar, 3I Atlas. Hubble, James Webb, MAVEN, SOHO, Lucy, una alineación de telescopios y sondas sin precedentes apuntando al mismo visitante interestelar. La conferencia dura 45 minutos, muestran halos, perfiles de brillo, firmas térmicas, dispersión de polvo, pero hay un dato, el dato más importante de todos, que nunca mencionan. Ni una vez. No aparece en diapositivas, no se comenta de forma casual, ni siquiera se sugiere como dato preliminar. Y es sorprendente, porque ese detalle es el que define absolutamente todo sobre un objeto interestelar, su tamaño real. Lo más desconcertante es que análisis independientes, utilizando la misma evidencia que NASA presentó, sugieren que 3I Atlas podría ser enormemente más grande de lo esperado, quizá alcanzando un diámetro cercano o superior a los 5 kilómetros. ¿Por qué no se habló de esto? ¿Por qué ese silencio en torno al aspecto más fundamental del objeto? ¿Qué significa para la ciencia que el tercer visitante interestelar registrado pueda ser, potencialmente, el más masivo de todos? Hoy vamos a profundizar en la anomalía que la NASA pasó por alto, el increíble tamaño de 3I Atlas, y en cómo este único dato podría cambiar nuestra comprensión de los objetos que viajan entre estrellas. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún descubrimiento. Cada semana revelamos los fenómenos más impactantes del universo con análisis claros y científicos. Cuando uno analiza con detenimiento la conferencia de la NASA donde se presentaron las imágenes más recientes de 3I Atlas, lo primero que llama la atención no es lo que mostraron, sino lo que no dijeron. Y ese silencio, más que cualquier dato técnico, se convirtió en la pista más intrigante de todas. Porque cuando un organismo científico de este nivel omite una pieza clave, no suele ser casualidad. Significa que los datos aún no están completamente confirmados, o que las conclusiones preliminares son tan sorprendentes que merecen un análisis mucho más profundo antes de ser anunciadas. Eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo con 3I Atlas. Y es aquí donde entramos nosotros, no para especular, sino para entender científicamente por qué el tamaño real de este objeto es tan crítico, por qué es tan difícil de medir con precisión desde grandes distancias, y por qué su estimación preliminar podría cambiar por completo la forma en que entendemos los objetos que viajan entre estrellas. En astronomía, y especialmente en la ciencia de cometas y objetos interestelares, el tamaño no es un simple dato descriptivo, es la piedra angular de todos los cálculos posteriores. Conocer el diámetro del núcleo permite estimar la cantidad de material volátil disponible, la física de los chorros de gas, la interacción con la radiación solar, la pérdida de masa durante el perihelio, la energía necesaria para que ese objeto haya sido expulsado de su sistema de origen, su brillo esperado en diferentes longitudes de onda, la estabilidad estructural durante su rotación, y la probabilidad estadística de que algo así llegue a nuestro vecindario cósmico. Sin saber el tamaño del núcleo, todas las demás interpretaciones quedan incompletas. Y aún así, en toda la conferencia, la NASA nunca pronunció una cifra. Ninguna. ¿Por qué? La respuesta más razonable es científica, no conspirativa. No se puede dar una cifra definitiva sin medición directa, porque las estimaciones a partir de brillo pueden ser engañosas cuando un objeto tiene una coma extremadamente activa o cuando los parámetros térmicos no son normales. Aún así, esta ausencia no deja de ser notable. Ahora bien, el evento mostró múltiples imágenes, cada una captada por diferentes misiones. SOHO detectó un punto de luz apenas resolvable, confirmando actividad. MAVEN reveló un halo extendido de hidrógeno, señal inequívoca de intensa sublimación de agua. Hubble captó una estructura difusa y elongada, con colas que sugieren una actividad compleja. James Webb detectó firmas térmicas y espectrales interesantes en infrarrojo. Lucy, MRO y otras misiones contribuyeron con datos de menor resolución, pero útiles. La presentación fue rica en imágenes, pero careció de contexto profundo. Por ejemplo, no se calculó la masa. No se habló de la energía implicada en su expulsión interestelar. No se discutió la estadística de su tamaño. No se mencionó cuál es el rango estimado aceptado por la comunidad. Todo esto quedó fuera. Y justamente por eso genera tanta curiosidad.
Pero ¿de dónde proviene la estimación de 5 kilómetros? Aquí es donde entran los análisis independientes. No se trata de especulación. Varios investigadores han evaluado los datos públicos utilizando métodos ampliamente aceptados en astronomía. A. Emisión infrarroja. El brillo térmico es proporcional al área efectiva del núcleo. Aún con incertidumbre, hay señales de que la coma visible no explica sola la emisión detectada. B. Dispersión de luz. El nivel de brillo en luz visible, tras restar la contribución del polvo, sugiere un cuerpo considerablemente grande. C. Extensión del halo de hidrógeno. Un halo de este tamaño implica una producción de agua mayor a la habitual, consistente con un cuerpo voluminoso. D. Modelos de eficiencia de sublimación. Aplicando modelos de actividad estándar, la producción observada solo se explica con un núcleo de gran superficie. Estos métodos, aunque indirectos, convergen en un rango aproximado, varios kilómetros, posiblemente alrededor de 5 kilómetros. No es una cifra confirmada, pero sí lo suficientemente sólida para considerarse un dato científicamente relevante. Preparémonos para conocer algunas comparaciones que cambian el panorama. Para comprender la magnitud del asunto, es esencial comparar TRES y Atlas con los únicos dos objetos interestelares previamente detectados. Oumuamua, 100 metros. Pequeño, alargado, inusual, sin coma visible. Borisov, 1 kilómetro. Cometa típico, actividad esperada, estructura conocida. TRES y Atlas, posiblemente 5 kilómetros o más. Actividad intensa, halo enorme, estructura difusa. Esto significa que TRES y Atlas podría ser 50 veces más grande que Oumuamua, 5 veces más grande que Borisov, 1.000.000 veces más masivo que Oumuamua, aproximadamente 1.000 veces más masivo que Borisov. Esto tiene implicaciones enormes para la estadística, porque en teoría, los objetos interestelares grandes deberían ser mucho menos comunes que los pequeños. Y sin embargo, el tercero que detectamos podría ser el más grande de todos. Eso no es imposible, pero sí sumamente improbable. Por otra parte, en cuanto a la anomalía estadística, la distribución natural de tamaños en poblaciones cósmicas, asteroides, cometas, rocas expulsadas de otros sistemas, sigue una curva bien conocida. Abundan los cuerpos pequeños y escasean los gigantes. Pero nuestra secuencia de descubrimientos va en dirección contraria. Un objeto pequeño, Oumuamua. Uno mediano, Borisov. Y luego uno gigantesco, TRES y Atlas. Esto rompe con las expectativas. Es como lanzar un dado y que salga 6 una y otra vez desde el primer intento. ¿Qué significa esto? Puede indicar un sesgo de detección. Quizás nuestros telescopios tienden a detectar más fácilmente los cuerpos más activos y masivos, especialmente si son ricos en volátiles. Puede significar que la región interestelar por la que viajamos está poblada, por casualidad, por fragmentos grandes expulsados de algún sistema cercano. O simplemente que aún no entendemos completamente el inventario de objetos interestelares. Esta es precisamente la clase de preguntas que vale la pena abordar científicamente. Y es por eso que llama la atención que la NASA no lo hiciera. En cuanto a la actividad inusual, producción de agua y polvo a gran distancia, se podría decir que uno de los elementos más relevantes de TRES y Atlas es que comenzó a mostrar actividad mucho más lejos del Sol de lo que se esperaría de un objeto de su tamaño. Normalmente, los cometas necesitan acercarse significativamente al Sol para que el hielo se sublime, se formen chorros, aparezca la coma y se extiendan las colas. Pero TRES y Atlas mostró indicios claros de actividad cuando aún estaba a gran distancia. Esto puede implicar abundancia extrema de volátiles, una estructura altamente porosa, o un núcleo muy grande que retiene calor de forma particular. Ninguna de estas explicaciones es anómala por sí sola, pero juntas sí construyen un perfil interesante. Pero ¿qué pasa con el comportamiento de los jets? Una de las características que más curiosidad generó entre los investigadores independientes fue la aparente estabilidad y definición de ciertos chorros de gas. Aunque las imágenes no tienen resolución suficiente para afirmarlo con absoluta certeza,
Hay indicios visuales de colimación moderada, poca dispersión, direccionalidad bien definida. Para un objeto grande y activo, esto es llamativo. Los cometas masivos tienden a generar chorros amplios, curvados, influenciados por su rotación. Sin embargo, en TRES y Atlas parecen mostrarse patrones más estables, líneas de eyección más rectas, menos turbulencia aparente. ¿Significa esto algo extraordinario? No necesariamente, pero sí es diferente a lo que se esperaría de un núcleo grande. Es otro punto que habría sido interesante escuchar en la conferencia. Respecto a la curva de luz, formas irregulares, posiblemente complejas, se tiene que las variaciones en el brillo de un cuerpo son un indicador clave de su forma, su rotación, su estructura externa. En el caso de TRES y Atlas, la curva de luz recopilada por múltiples observatorios sugiere una rotación cercana a las 16 horas, cambios bruscos de luminosidad, posibles irregularidades en su geometría, o sectores con distintos niveles de actividad. Estas fluctuaciones pueden indicar que el núcleo no es esférico. Podría estar compuesto por varias regiones de distinta densidad o reflectividad, o posee depresiones y picos característicos de cuerpos grandes que han sufrido impactos previos. Nada de esto contradice teoría alguna, pero nuevamente, habría sido un aporte relevante en la presentación oficial. Entonces, ¿por qué la NASA pudo haber evitado el tema del tamaño? La razón más sencilla es la más probable. No hay medición directa del núcleo aún. Todo lo que tenemos hasta ahora son estimaciones derivadas de brillo, sublimación, dispersión, actividad, modelos térmicos. La NASA, como institución científica conservadora, evita presentar cifras no confirmadas públicamente. Es prudencia, no ocultamiento. Sin embargo, ese silencio sí deja un vacío informativo que vale la pena analizar, especialmente considerando lo extraordinario del caso. Y ahora lo que viene, diciembre y el acercamiento máximo. El verdadero momento decisivo llegará durante el acercamiento más cercano de TRES y Atlas a la Tierra, cuando los telescopios podrán estimar el tamaño del núcleo con mayor precisión, estudiar los JETs en alta resolución, recopilar espectros detallados, determinar la composición exacta y calcular parámetros físicos con mucha mayor exactitud. Este será uno de los eventos astronómicos más importantes del año, y posiblemente de la década, en términos de investigación interestelar. Al final, lo que hace a TRES y Atlas tan fascinante no es solo la posibilidad de que su tamaño haya sido subestimado, sino la forma en la que este caso expone un aspecto crucial de la astrofísica moderna, la necesidad de análisis abiertos, comparativos y multidireccionales. Cuando un objeto interestelar cruza nuestro vecindario cósmico, no se trata únicamente de observarlo, sino de aprender a cuestionar la primera interpretación, de revisar nuevamente los datos aparentes y de reconocer que la simple interacción de luz, polvo y velocidad puede dar lugar a conclusiones que, si no se contrastan con suficiente rigor, pueden pasar por alto detalles clave. Si TRES y Atlas resultara ser significativamente más grande de lo planteado oficialmente, no implicaría ocultamiento, sino un recordatorio de que la ciencia es un sistema vivo, que se corrige y se fortalece con observaciones múltiples. Y esta corrección, este proceso de refinar la verdad, es lo que lo convierte en uno de los objetos más importantes que hemos estudiado en años, no porque nos dé respuestas definitivas, sino porque nos obliga a replantear cómo interpretamos aquello que llega desde más allá del Sol. Y mientras TRES y Atlas se aleja a la vastedad de las regiones exteriores del sistema solar, dejando solo un rastro de datos que aún estamos descifrando, nos queda una lección invaluable. Cada visitante interestelar es un examen para nuestra capacidad de observar, medir y entender. La verdadera anomalía, quizás, no sea únicamente su tamaño, sino la velocidad con la que la ciencia debe adaptarse para analizar objetos que no siguen reglas típicas, que llegan de ambientes que no podemos recrear y que traen consigo información ancestral del espacio profundo. Si queremos estar preparados para el próximo visitante interestelar, que podría aparecer en cualquier momento, sin advertencia, necesitamos más ojos, más métodos, más interpretación crítica y más disposición a revisar lo que damos por hecho. Así que si te apasiona seguir descubriendo fenómenos como este,
¿Y quieres estar entre los primeros en entender cada nuevo dato que surja sobre Tracy Atlas y otros visitantes del cosmos? Suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en la investigación continua del universo que nos rodea. La historia de Tracy Atlas todavía no termina, y tú puedes estar en primera fila para presenciar cómo evoluciona.